El capítulo 260 de Valle Salvaje se tiñe de sombras. La tensión alcanza su punto más alto. Luisa, por fin, enfrenta a Tomás. No es una discusión cualquiera. Es la devolución del chantaje. Sus palabras son cuchillos. Su mirada, un juramento. El miedo ya no la gobernará. José Luis, ciego de ambición, se pasea entre aplausos y promesas. Anuncia con orgullo su ingreso al Consejo Real. Para él, es triunfo. Para otros, es presagio de un futuro sin herencia. Rafael lo intuye. Ve claro que su padre no piensa dejarle nada. Y en ese vacío se dibuja un porvenir incierto para todos. En paralelo, el secreto de Martín y Matilde comienza a tambalearse. Hay miradas que fallan. Hay susurros que se aceleran. Isabel, dividida entre la lealtad y el deber, los advierte. Esto no es seguro, dice. El peligro está cerca. Martín no duda demasiado. Empaca lo imprescindible. Peppa será su única salida. La huida se convierte en su único plan. Bárbara se hunde en la desesperanza. Cree que su amor con Leonardo está condenado. Lo mira desde la distancia, como quien observa un barco que se aleja. Leonardo, en cambio, se aferra. Promete luchar. Incluso contra la voluntad de José Luis. Su voz suena a desafío. Su corazón, a esperanza obstinada. Mientras todo esto late en el valle, Úrsula camina por los pasillos del palacio. Sus pasos son rápidos. Como si el suelo ardiera bajo sus pies. Desde que Ana desapareció, Rafael no le da tregua. Lo acusa, lo señala, lo ronda con la mirada. Él cree que ella sabe más. Él cree que ella tiene la culpa de la muerte de Julio. Esa convicción lo consume. Úrsula explota en su habitación. Se deja caer en un sillón. Se tapa el rostro con las manos. El miedo la desgarró, al principio. Pero el miedo cambia. Se vuelve furia. No dejaré que me destruya, murmura entre dientes. Si cree que va a desenmascararme, se equivoca. La idea se envenena en su mente y crece. No puede esperar. Necesita actuar y lo necesita ya. Prepara un último recurso. Un plan oscuro. Fingir reconciliación y traicionar. Busca en su escritorio un abrecartas de metal fino. Horas de silencio. Lo impregna con un polvo tóxico que guardó con celo durante meses. Será un abrazo, se dice. Un gesto de cariño, antes de la puñalada. Nadie sospechará. Su silencio le devolverá la paz. Rafael, por su parte, no para. En el establo confía sus sospechas a Francisco y a Martín. No solo hizo desaparecer a Ana, dice. Me vigila. Espera un descuido. La sombra de Úrsula se alarga sobre todos. El clímax llega como un latido violento. Úrsula busca a Rafael. Finge cercanía. Lo abraza. El gesto parece sincero. Pero en su mano brilla el metal frío del abrecartas. La traición está a punto de consumarse. Entonces, la valentía infantil rompe la oscuridad. Pedrito aparece. Su presencia es una chispa imprevista. Adriana interviene con decisión. Un empujón. Una mano que aparta. El abrecartas falla su objetivo. La puñalada queda frustrada. La intención queda al descubierto. La verdadera oscuridad de la duquesa se muestra sin máscara. El palacio respira agitado. Se escucha un eco frío. Los juegos de intriga han dado paso a una guerra abierta. Rafael queda en la mira. Úrsula es más peligrosa que nunca. Y el destino de todos en el valle pende, frágil, cada vez más. Fin de escena. Rafael bajó la voz, con el ceño fruncido. Siento que Úrsula prepara algo contra mí. Francisco lo miró con inquietud. Debes tener cuidado, Rafael. Si ya fue capaz de matar una vez, lo volverá a hacer. Lo que ninguno de los dos sabía, es que Pedrito había escuchado parte de esa conversación. Con el corazón latiendo a mil, el niño corrió hasta la casita pequeña. «Prima», gritó agitado al ver a Adriana. Vi a Úrsula muy rara, y escuché a Rafael decir que planea algo malo. Creo que lo quiere matar. El rostro de Adriana palideció de inmediato. Sintió como la sangre la abandonaba, dejándola helada. Esa misma noche lo buscó. Encontró a Rafael en el patio, mirando las estrellas con gesto grave. «Debes tener cuidado», susurró con la voz temblorosa. «Pedrito vino a verme. Está convencido de que Úrsula prepara algo terrible contra ti, y yo lo creo.
No puedes bajar la guardia. Rafael apretó la mandíbula. Sus ojos brillaban de decisión. No temo por mí, sino por los demás. Si se atreve a atacarme, que lo haga. Pero no permitiré que siga destruyendo vidas. Mientras tanto, Úrsula ensayaba en soledad su plan. Se miraba en el espejo una y otra vez. Practicaba la sonrisa cálida con que recibiría a Rafael. La voz suave con que lo llamaría primo querido. El gesto dulce con que fingiría reconciliación. Todo pensado, todo calculado, para desarmarlo en un instante. El contraste no podía ser más brutal. Rafael, decidido a exponer la verdad, aunque le costara la vida. Úrsula, convencida de que la única forma de salvarse era hundirlo en la tumba. El destino del valle pendía de ese encuentro inminente. Un abrazo, que podía sellar no la paz, sino la muerte. Esa noche, Pedrito no logró conciliar el sueño. Las palabras de Rafael lo perseguían. Veía una y otra vez en su mente el rostro crispado de Úrsula. Escuchaba sus pasos inquietos por la casa. Y cada recuerdo lo convencía de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al amanecer, corrió otra vez hasta la casa pequeña. Encontró a Adriana en la galería, con el cabello suelto y el gesto cansado. «Prima, lo digo en serio», insistió con voz entrecortada. Úrsula está desesperada. La advertencia del niño resonó como un presagio, un eco que nadie podía ignorar. Si ayer quiso matar a Julio, hoy apunta a ti. No la dejes acercarse a él. Adriana se inclinó, tomó las manos del niño. Intentó calmarlo. Por dentro, sentía lo mismo, un miedo frío que no se iba. «Has hecho bien en decírmelo, Pedrito», dijo con voz baja. «Yo también temo que planee algo así. No podemos dejarlo solo». Esa misma tarde fue a buscar a Rafael. Lo encontró junto a los establos, preparando su caballo. El aire olía a heno y a metal frío. «Primo», dijo Adriana, grave. «Prométeme que no confiarás en ningún gesto de Úrsula. Puede fingir ternura. Puede ofrecerte un abrazo. Pero ten cuidado. Me aterra pensar que use esa cercanía para acabar contigo». Rafael la miró largo. Vio el miedo en sus ojos. Silenció un instante, luego asintió. «Lo sé», respondió. «No temo por mi vida. Pero no bajaré la guardia». En la casa grande, Úrsula afinaba los últimos detalles. Se vistió con esmero. El rostro perfecto. Los labios pintados con suavidad, para inspirar confianza. Ocultó el abrecartas en la manga del vestido. El filo envenenado, al alcance de su mano. Ante el espejo, ensayó la sonrisa serena. La voz dulce que usaría para engañarlo. «Solo un gesto de afecto», murmuró, «y todo terminará». Los criados lo notaban, la atmósfera se volvía irrespirable. Mercedes la miraba desde lejos, inquieta. «Aquí pasa algo grave», pensó. Al caer la tarde, el destino pareció precipitarse. Rafael fue llamado a los salones. Úrsula lo esperaba, con calma aparente. Su sonrisa rozaba lo maternal. «Primo», lo recibió. «He pensado mucho. No quiero más odio entre nosotros. ¿Me permitirás un abrazo?» Rafael recordó las advertencias de Adriana y Pedrito. Cada fibra de su cuerpo le decía, «Desconfía». Avanzó un paso, pero mantuvo las manos a los costados. Vigilaba cada movimiento de ella. Úrsula abrió los brazos, acercándose despacio. En su manga, el metal brilló apenas. El filo estaba listo. La puñalada esperaba el instante exacto. Entonces la puerta se abrió de golpe. Adriana irrumpió en la sala, el rostro lleno de angustia. «No, Rafael», gritó y corrió hacia ellos. Úrsula se sobresaltó. Su rabia afloró al ver frustrado su plan. Rafael retrocedió. El abrecartas cayó al suelo con un tintineo metálico. La trampa quedó expuesta. Hubo un silencio espeso, mortal. Adriana, con el pecho agitado, se puso entre ellos. Rafael recogió el arma con manos temblorosas. Lo miró con horror. «Así que era cierto», murmuró, grave. «Querías matarme». Úrsula no lo negó. Rió, una carcajada amarga que heló la sala. «No dejaré que nadie me destruya, Rafael. Si no eres tú quien cae, entonces seré yo la que acabe con todos». Las palabras cayeron como un presagio. El plan había sido descubierto, pero la amenaza seguía viva. Úrsula mostraba su oscuridad sin máscaras. El peligro, ahora,
era aún más real. Fin de escena. Lo que hasta entonces fue un juego de intrigas se convirtió en un choque abierto. La vida de Rafael colgaba de un hilo. El valle entero respiraba incertidumbre. En la casa pequeña la tensión era ya insoportable. Tomás llevaba días acechando a Luisa. Amenazas entre dientes. Chantajes que olían a verdad y a rencor. Recordaba su pasado como ladrona. Y lo usaba como arma. Para Tomás, la talla valiosa hallada en la casa grande era la oportunidad perfecta. Dinero. Poder. Enriquecerse a costa de cualquiera. Y quería que Luisa fuera su cómplice. Quisiera o no. Pero Luisa ya no era la misma. El dolor de ver cómo su sobrino la miraba con desconfianza. La presión de Peppa, al conocer la verdad. La habían llevado al límite. Esa nobleza que siempre la definió. Se templó en acero. Decidió. Tomás no volvería a dominar su vida. La escena sucede en la cocina. Luz de velas. Sombra en las paredes. Tomás se sienta, seguro de sí. Siéntate, Luisa, dice con aire triunfal. Cuéntame cómo me ayudarás a sacar la figura. Ella finge interés. Traga saliva. Asiente despacio. Lo deja hablar. Él se explaya. Relata pasos, horarios, criados a sobornar, el valor de la talla. Habla con avaricia. No se da cuenta, cae en la trampa que ella ha tendido. Cuando termina, Luisa se levanta. Camina alrededor de la mesa con calma fría. Tomás no repara hasta que siente el metal. Un cuchillo frío apoyado en su cuello. La mirada de Luisa se enciende. La contención se rompe. Escúchame bien, Tomás, dice, la voz afilada. Ser buena no significa no proteger a los míos. Si vuelves a amenazarme o a chantajearme, lo pagarás caro. Tomás queda paralizado. Su risa se quiebra en miedo. No seas ridícula, trata de decir. No te atreverías. Ella aprieta un poco más la hoja. Suficiente para demostrar que habla en serio. No pongas a prueba mi paciencia. Ni una palabra más sobre mis errores. Ni una insinuación contra mi familia. Has jugado con nosotros demasiado tiempo. Aquí termina. Entonces entra Alejo. Se queda inmóvil, sin aliento. Ve a su tía con un cuchillo en la mano. Ve a Tomás sudando, derrotado por el miedo. ¿Qué está pasando aquí? Pregunta, la voz dura. Luisa no baja el arma. Lo mira a los ojos. En su mirada hay cansancio, irresolución. Lo que debía haberse hecho hace tiempo. Poner fin a ese hombre y a su veneno. Fin de escena. Alejo dio un paso adelante. Por fin entendía la magnitud del tormento que Tomás había sembrado. No intentó detener a su tía. Al contrario, tomó una daga de la mesa, la sostuvo con firmeza y declaró: si vuelve a molestarte, no estará sola, tía. Esta vez lo enfrentaremos juntos. El rostro de Tomás se desfiguró. Palideció. Por primera vez sintió que había subestimado la fuerza de quienes siempre llamó débiles. Intentó liberarse, pero el cuchillo de Luisa lo inmovilizó. Está bien, lo dejaré. No diré nada, balbuceó. Luisa lo empujó con desprecio. Retiró la hoja, aunque sin apartar la mirada. Más te vale cumplir tu palabra. Porque la próxima vez, no dudaré. El aire se llenó de un silencio espeso. La escena dejó a todos temblando, pero también marcó un antes y un después. Luisa había tomado las riendas de su destino. Ya no era la mujer acorralada por su pasado. Ahora era la que defendía a los suyos con uñas y dientes. Alejo, al verla así, comprendió la verdad. Detrás de secretos y errores había una mujer valiente, capaz de enfrentar hasta sus propios demonios. Tomás salió aquella noche humillado, acobardado, con el miedo metido en los huesos. Pero Luisa lo sabía, su codicia no se apagaba. La diferencia era que ahora, ella estaba lista. La mañana siguiente amaneció densa, enrarecida. En la casa grande, José Luis se alzó con orgullo, reuniendo a la familia como si convocara a una corte. Señores, anunció solemne, tengo el honor de comunicaros que pronto formaré parte del Consejo Real de Carlos I. El silencio fue inmediato. Unos sonrieron con cortesía, otros aplaudieron por compromiso, pero la emoción no brillaba en los ojos de nadie. Adriana se quedó inmóvil. No sabía si aquello era un triunfo o una amenaza disfrazada de gloria.
Su mente ya calculaba las consecuencias. ¿Usaría José Luis ese poder para protegerlos? ¿O para afianzar aún más su dominio? Rafael, en cambio, sintió inquietud. Escuchaba a su padre hablar de honor y de grandeza, pero lo que veía en sus ojos era pura ambición. En cuanto pudo, lo enfrentó. «Padre, ¿es cierto lo que dicen? ¿Adriana aceptó tu pacto?» José Luis lo miró de reojo. Sonrió con frialdad. «No deberías preocuparte tanto, hijo. Lo que haga Adriana nos conviene a todos. Pero claro, no voy a regalarle las tierras más fértiles. Eso no sería bueno para la familia». Rafael frunció el ceño. Sus palabras eran un filo envenenado. ¿La familia? ¿Y quiénes somos para ti? Porque parece que excluyes a Adriana, al hijo que ella espera, y hasta a mí mismo. El duque intentó disimular, pero Rafael ya había comprendido. Cuando José Luis decía familia, solo hablaba de sí mismo y de sus ambiciones. Un fuego nuevo ardió en los ojos de Rafael. «Empiezo a pensar que no heredaré nada», murmuró en voz baja. «A pesar de ser tu primogénito». José Luis soltó una risa irónica. «La herencia es relativa, muchacho. El poder no se hereda, se conquista. Y yo lo estoy conquistando ahora». Adriana, que había escuchado parte del diálogo, se acercó a Rafael apenas José Luis se marchó. «¿Lo ves?», le susurró con los ojos llenos de angustia. «Él solo piensa en sí mismo. No cuenta contigo, ni conmigo, ni con el bebé. Si no lo detenemos, terminará arruinándonos a todos». Rafael la miró en silencio, grave, consciente de que sus sospechas eran ciertas. «Lo sé», murmuró con voz firme. «Y voy a averiguar qué es lo que realmente pretende. No me quedaré de brazos cruzados». Desde la distancia, Mercedes observaba la escena. Su intuición le gritaba que aquel anuncio de José Luis no traería nada bueno. «Un hombre cegado por el poder nunca piensa en los suyos», reflexionó en silencio. «Y cuando la ambición crece demasiado, arrastra a todo el que lo rodea». Ese mismo día, José Luis volvió a encerrarse en su despacho. Papeles, cifras, cálculos. Soñaba con banquetes en la corte, favores del rey, privilegios de un cargo en el Consejo Real. Y no veía que, mientras su ambición lo cegaba, en la casa pequeña los problemas se multiplicaban. Isabel, la gobernanta, vivía en una angustia constante. Después de haber mentido a Victoria para proteger a Martín, sentía que caminaba sobre una cuerda floja. La duquesa no era mujer de conformarse con evasivas. Tarde o temprano exigiría respuestas. Aquella mentira piadosa se había convertido en una amenaza latente. Esa noche buscó a Matilde para advertirle. La encontró en la despensa, ordenando víveres con gesto distraído. «Matilde», le dijo con voz grave, «la duquesa sospecha de ti y de tu hermano. He tenido que mentir para protegeros, pero entiende bien esto. Si alguna vez descubre la verdad, ni tú ni Martín tendréis escapatoria. Estaréis a su merced». Matilde se quedó helada, bajando lentamente el saco de harina que sostenía. «¿Qué quieres decir con eso, Isabel?», susurró. La gobernanta suspiró. «Que os protegeré mientras pueda. Pero mi palabra tiene un límite. No podré seguir mintiendo para siempre». Aquella advertencia cayó sobre Matilde como una sentencia. Esa misma tarde corrió a buscar a su hermano en el establo, donde Martín arreglaba las riendas de un caballo. «Hermano, estamos en peligro», le dijo con voz temblorosa. «Isabel ha mentido a Victoria, pero no podrá hacerlo por mucho tiempo. Si la duquesa se entera de lo nuestro, será nuestro fin». Martín dejó las herramientas y la miró fijamente. Su rostro reflejaba más decisión que miedo. «Lo sé, Matilde. Siempre lo supe. Por eso ya tengo un plan». Ella lo observó incrédula. «¿Un plan? ¿De qué hablas?». Martín apretó los labios antes de responder. «Si llega el día en que la verdad salga a la luz, nos iremos del valle. Tú te quedarás a salvo. Pero yo partiré con Peppa. Ella me acompañará y juntos empezaremos de nuevo lejos de aquí». Matilde sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Irte. No puedes, nuestra vida aquí, todo lo que hemos construido». Martín le acarició el hombro con ternura. «Prefiero marcharme antes que arriesgarme a ser destruido por la duquesa». «Ella no perdona», dijo Isabel con voz baja. «Y no descansaré hasta que estés fuera de su alcance». Al día siguiente reunió a los hermanos en secreto. Los miró con dureza.
Recordad mis palabras. Repitió. Si Victoria llega a descubrirlo, no habrá salvación. Os aviso para que estéis preparados. Su mirada, cargada de preocupación, dejó claro que el tiempo jugaba en su contra. La advertencia cayó como un frío sobre los dos. Francisco, que había oído parte de la conversación, buscó a Martín luego. No dejes que el miedo te consuma, le dijo. Si decides marcharte, no lo hagas solo. Cuenta conmigo, y con mi tía Eva. Ella no permitirá que Isabel os entregue a la duquesa. En ese instante, Martín sintió algo que no esperaba, no estaba solo. La sombra de Victoria seguía persiguiéndolo, sí. Pero el apoyo de Francisco y de Eva le devolvía una pequeña luz de esperanza. Su plan de huida seguía firme. Y ahora tenía aliados. En la casa grande, Victoria continuaba con su mirada inquisitiva. No se conformaba con sospechas. Tarde o temprano arrancaría la verdad. Y cuando lo hiciera, nada podría salvar a Martín de su ira. La tensión alrededor de su destino crecía, insoportable. Desde que Isabel mintió para protegerlo, todos sabían que esa protección no sería eterna. La duquesa tenía un instinto feroz para descubrir secretos. Su mirada ya había quedado posada sobre los hermanos. Una noche, mientras reparaba una silla de montar en el establo, Martín recibió a Matilde con los ojos enrojecidos. Isabel dice que si Victoria nos descubre, estaremos perdidos, susurró ella, quebrada. Martín dejó lo que hacía. La miró con calma, con voz firme. Lo sé, dijo. Por eso debo estar preparado. Si llega ese día, me iré del valle. Peppa me acompañará. Juntos empezaremos de nuevo, lejos de aquí. Matilde sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Irte. Casi gritó. No puedes. Nuestra vida aquí, todo lo que hemos construido. Él la tomó de las manos. Intentó transmitirle firmeza. Prefiero marcharme antes que ser aplastado por la duquesa. Si me quedo, no habrá salida. Sus palabras fueron duras. Pero la determinación en su voz no dejó lugar a dudas. Isabel, atormentada por la mentira, volvió a verlos en secreto. Os he protegido una vez, les recordó. Pero si Victoria me obliga, no podré sostener esta farsa. Tendréis que decidir rápido si ella descubre la verdad. Hablaba con miedo y resignación. Sabía que el tiempo jugaba en contra. Al enterarse del plan, Peppa no dudó ni un instante. Si Martín se va, yo también, declaró desafiante. Eva, indignada al saberlo por boca de Francisco, encaró a Isabel en la cocina. La voz le temblaba, pero fue clara. No lo entregaré a Victoria. Si ella quiere destruirlo, primero tendrá que pasar por mí. El silencio que siguió fue tenso. Todos sabían que la decisión debía tomarse ya. El peligro se acercaba, y la huida empezaba a perfilarse como única salida. Fin de escena. Isabel bajó la cabeza. No pudo sostener la mirada de Eva. No deseo su mal, Eva, susurró. Pero sabes que no siempre podemos elegir. En la casa grande, Victoria observaba con su fría paciencia de siempre. Nadie sabía cuándo atacaría. Pero todos intuían que pronto volvería a interrogar a Isabel. Y cuando eso ocurriera, la mentira podía derrumbarse como un castillo de naipes. Esa noche, sola en su cuarto, Matilde rezó en silencio. Señor, protégelo, murmuró entre sollozos. No dejes que se lo lleven. No permitas que lo destierren. En el fondo lo sabía, la decisión de Martín ya estaba tomada. Si llegara el momento, él huiría del valle para salvarse. Ella tendría que aprender a vivir con su ausencia. Y con el temor de que el secreto, tarde o temprano, los destruyera a todos. Bárbara caminaba por el patio de la casa pequeña con la mirada perdida. Su corazón hecho pedazos. Desde hacía días repetía a quienes la rodeaban. Lo nuestro se acabó. Lo dijo ante las muchachas, ante los criados. Con voz firme, pero apagada. No hay lucha que valga contra el mandato de nuestros padres. Leonardo debe casarse con Irene, y yo debo resignarme. Peppa, directa como siempre, trató de consolarla. No hables así, Bárbara, dijo. Ese joven te ama. Se nota en sus ojos. Bárbara negó con la cabeza, con lágrimas contenidas. El amor no basta cuando el poder y la ambición lo deciden todo. No puedo arrastrar a Leonardo a una guerra contra su familia. No quiero que se arruine por mí. Pero Leonardo no aceptaba la derrota. Lo buscó en los jardines.
La encontró y habló con el corazón en la mano. Si me lo pides, le dijo con voz firme, lucharé hasta el final. No pienso entregarte sin pelear. No me importa el castigo, ni la ira de mi padre. Bárbara lo escuchó conmovida, pero mantuvo su postura. No, Leonardo, le respondió. No puedes sacrificarlo todo por mí. Irene es tu compromiso ahora. Yo debo aceptar la derrota. Mientras tanto, Irene sufría en silencio. Había implorado a su padre que no la obligara a casarse con el prometido de su mejor amiga. Pero José Luis fue tajante. Este matrimonio no es una elección, Irene. Es tu deber. No declinaré la oferta del marqués de Guzmán. Te casarás con Leonardo, y punto. La negativa del duque dejó a Irene destrozada. Pero despertó en ella algo inesperado. Un impulso de nobleza y de coraje. Se reunió con Bárbara en secreto. La tomó de las manos. Te juro que no dejaré que te haga daño, le prometió Irene. Buscaré la manera de detener este matrimonio, aunque me enfrente a mi padre. La voz de Irene temblaba, pero sus ojos eran firmes. La nobleza de su gesto enterneció a Bárbara. Un lazo nuevo se formó entre ellas. No solo rivalidad, sino protección. Fin de escena. Bárbara no lograba deshacerse de la sensación de derrota. Eres generosa, Irene, le susurró con tristeza. Pero no quiero que sufras por mí. Ya he aceptado que lo nuestro es imposible. Sin embargo, las palabras de su amiga encendieron en ella una chispa de esperanza que se negaba a morir. Leonardo, al enterarse de la desesperación de Bárbara, se volvió aún más decidido. Esa misma tarde la buscó de nuevo. No renunciaré a ti, le prometió con los ojos encendidos. Aunque me expulsen, aunque me nieguen la herencia, aunque me maldigan, seguiré luchando. Eres lo único que importa en mi vida. Bárbara lloró en silencio, apoyada en su pecho, dividida entre la esperanza y el miedo. La noticia llegó a los oídos de José Luis. El duque, con gesto altivo, comentó a Mercedes. No dejaré que un simple capataz, aunque sea mi futuro yerno, se enrede en disputas amorosas. Leonardo debe aceptar su papel. No puede seguir jugando a ser un labriego. Mercedes lo miró con frialdad. Sabía que aquellas palabras no eran más que un reflejo de su ambición desmedida. En su soledad, Bárbara se sintió al borde del abismo. Amaba a Leonardo con todas sus fuerzas. Pero estaba convencida de que esa lucha terminaría por destruirlos a ambos. Y aún así, cada vez que recordaba su voz, su mirada, sus promesas, el corazón le gritaba que aún no todo estaba perdido. El conflicto estaba servido. La ambición de José Luis contra el amor verdadero de dos jóvenes, que se negaban a ser piezas de un juego político. Aunque Bárbara proclamara el final, las palabras de Leonardo resonaban dentro de ella como un juramento imposible de callar. Lucharé hasta el final. En la casa grande, José Luis se paseaba con la soberbia de quien ya se veía en el Consejo Real. Su ambición lo llevaba a imponer reglas nuevas. Exigía obediencia absoluta, incluso a costa de humillar a los suyos. En una comida familiar, levantó la copa y declaró: ese joven no puede seguir viviendo como un labriego. Si va a casarse con Irene y convertirse en mi yerno, debe asumir la posición que le corresponde. Ya no será capataz, sino un señorito de palacio. Las palabras cayeron como una losa sobre Leonardo, sentado a su lado. El joven frunció el ceño. La vida de campo, con sus labores y sacrificios, era lo que le daba sentido y orgullo. Convertirse en un señorito ocioso era lo último que deseaba. Con voz grave, respondió: con todo respeto, señor, yo no ambiciono la vida de palacio. Me siento orgulloso de trabajar la tierra, de estar con los jornaleros. José Luis lo miró con desprecio. Eso es indigno de alguien que aspira a ser parte de esta familia. La corte exige porte, no sudor. Si quieres un futuro aquí, tendrás que cambiar. Mercedes, que observaba la escena, intervino con calma, pero con firmeza. El trabajo no deshonra a nadie, José Luis. Mercedes intentó defenderlo. Leonardo ha demostrado ser un joven responsable. No deberías menospreciarlo por eso. Pero el duque no escuchaba. Su ambición lo cegaba. La grandeza no se gana con las manos sucias. Quiero un yerno digno, de codearse con los nobles. Leonardo apretó los puños bajo la mesa. Irene, a su lado, le tomó la mano con ternura. Sabía cuánto le dolía aquella humillación.
Al salir de la estancia, él le confesó en voz baja: «No pienso renunciar a lo que soy. Prefiero dejar este palacio, antes que convertirme en una marioneta de tu padre». Irene lo miró con lágrimas en los ojos. «No hables así, por favor. Si te vas, lo perderé todo. Pero si te quedas y te doblegas, perderás tu esencia». Esa misma tarde, Leonardo reunió a los jornaleros en el campo. Su voz sonó clara, sincera: «Puede que pronto ya no sea vuestro capataz. José Luis quiere convertirme en algo que no soy. Pero quiero que sepáis una cosa: no os abandonaré. Siempre estaré de vuestro lado. Pase lo que pase». Los hombres lo miraron con respeto. Algunos, incluso, con emoción. Para ellos, Leonardo no era solo un jefe. Era uno de los suyos. La noticia de ese discurso no tardó en llegar a José Luis. El duque montó en cólera. Ese muchacho se cree más noble que los nobles. No entiende que el futuro está en la corte, no en los campos. Si no cambia, perderá mi favor. Adriana, que estaba presente, aprovechó el momento. «Quizá no sea el quien deba cambiar, sino usted, duque. Su obsesión por la corte lo está cegando. ¿De qué le servirá ser consejero si destruye a su propia familia?». José Luis la fulminó con la mirada. «Eres insolente. No olvides que aquí mando yo». Pero Adriana no se retractó. Con voz serena, añadió: «Manda usted, sí. Pero el respeto no se impone con títulos, sino con justicia. Y la justicia no la encontrará en la corte, sino en los suyos». Las palabras de la joven quedaron suspendidas en el aire. El duque calló, por un instante. Pero su orgullo lo venció. Con un gesto brusco dio por terminada la discusión, y se retiró. Leonardo, entretanto, meditaba en soledad. Sabía que su vida estaba en un cruce de caminos. Obedecer al duque, y convertirse en lo que despreciaba. O rebelarse, y perderlo todo. La imagen de Bárbara. El eco de sus promesas. Todo lo empujaba hacia la resistencia. Y aunque Irene intentaba retenerlo, cada día estaba más convencido. No podía seguir siendo parte de un juego que lo despojaba de su dignidad.